Muy bien, seguimos en Vale Todo. José Ignacio Tames fue congresal por Tucumán en 1816. Fue presidente del Congreso de Tucumán en agosto de 1816, canónigo de la Catedral de Salta, licenciado en Teología de la Universidad de Córdoba. En el Congreso de Tucumán se manifestó a favor de la propuesta de Belgrano por la monarquía incaica. Estamos hablando de una persona de notable relevancia en el Tucumán y en aquella proto-Argentina de comienzos del siglo XIX. Juan Pablo Bustos Tames ha editado un libro sobre la vida de José Ignacio Tames, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán, genealogía, biografía e iconografía. Estamos precisamente con el autor de esta nueva publicación para hablar precisamente sobre este prócer. Juan Pablo, bienvenido. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el prócer o por el libro? Bueno, buenas tardes, Tincho, buenas tardes a toda la audiencia. Nuevamente gracias por haberme invitado para hablar un poquitito sobre este prócer un poco olvidado y también sobre este libro que acabo de publicar. Bueno, podemos empezar si querés con la persona, el prócer que ha dado origen a este libro. Sí. Bien. Vos fíjate que José Ignacio Tames proviene de una familia de raíces asturianas. Los Tames en realidad no eran Tames, sino eran Tamés. Y hoy es cierto que los Tames ostentamos una H en el medio, pero en ese momento originariamente no venía la H y el apellido se escribía con un acento en la E. Más adelante, cuando el papá de José Ignacio llega al Río de la Plata, a Tucumán, empieza por algún motivo a firmar con TH, costumbre que después fue copiada por sus hijos, y así fue como hoy los Tames agregamos una H al apellido sin saber de dónde, gracias al padre de José Ignacio Tames, que era nuevamente asturiano. Un detalle tonto. Sí. Cualquiera lo puede confundir con el río Tames y de Londres. Bueno, no ha faltado oportunidad. Hasta dentro de la misma familia pensamos que el apellido tenía un origen netamente inglés, ¿no? Sí. Pero bueno, después estudiando genealogía no es así. Más adelante, adentrado el siglo XIX, los Tames perdieron el acento en la E, y de Tamés, que era el apellido originario, que aún se conserva así en Asturias, pasó a ser Tames, ¿no? Como hoy nos conocen. José Ignacio fue el primer hijo del segundo matrimonio de su padre. Los Tamés en Asturias estaban muy relacionados con los Colombres, que son del mismo pueblo. Tal es así que el papá de José Ignacio Tames, don José Tames, o don José Tamés, tenía una hermana que estaba casada con un señor Colombres. Y a su vez estaban muy relacionados también con los Sánchez de la Madrid. Los Sánchez de la Madrid no eran asturianos, sino eran de la vecina Cantabria, es decir, que era como si fuera Tucumán y Santiago del Estero, prácticamente provincias muy vecinas y gente muy conocida. Los Tamés se habían casado ya con algunos Sánchez de la Madrid, se habían casado también con los Colombres, y eran familias muy relacionadas de aquel entonces. Los Sánchez de la Madrid, de allí descenderá el famoso prócer, el guerrero de la independencia, don Gregorio Arauz de la Madrid, cuyo apellido completo era Gregorio Arauz Sánchez de la Madrid. Sí. Lo que pasa es que él suprimió el Sánchez y quedó de la Madrid como lo conocemos hoy. Entonces, estas tres familias, de alguna manera, los Sánchez de la Madrid quizás hicieron punta, llegaron a Tucumán en la primera mitad del siglo XVIII. Una de los Sánchez de la Madrid, una cuarentona, quedó viuda, y parece que esa versión llegó a oídos de los asturianos, a los amigos Tamés, y tal es así trajeron a un joven casamentero de 20 y pico de años, que era el papá de José Ignacio, que se casó con esta Sánchez de la Madrid, y ese matrimonio duró aproximadamente 5 años hasta el fallecimiento de la señora Sánchez de la Madrid. Quedó viudo a los casi 30 años, el papá de José Ignacio, y se casa con una tucumana de apellido Gutiérrez, María Gutiérrez. Los Gutiérrez eran también españoles de Castilla,
Y de este segundo matrimonio de José Tamés con la señora María Gutiérrez es que nace José Ignacio Tamés como el primer hijo de ese matrimonio que tuvieron, que se hayan registrado entre 7 y 8 hijos posteriormente. Sí. Es raro el caso de Tamés porque el primer hijo por lo general se lo destinaba a las armas, ¿sí? Pero en este caso el primer hijo tenía una clara vocación hacia el sacerdocio. Entonces, de haber estudiado las primeras letras en la escuela franciscana, seguramente que era la única que había en Tucumán, y después de haber aprendido a leer y escribir en los rudimentos de matemáticas, probablemente fue a estudiar a Córdoba, terminar los estudios allí y hacer los estudios universitarios. Allí se doctoró en la Universidad de Córdoba. Es muy interesante, este libro trae cómo eran las ceremonias de graduación en la Universidad de Córdoba. Realmente tenían un boato y toda una parafernalia a la vuelta que parecía una comparsa carnavalesca realmente, la pompa en la cual se graduaba un doctor en la Universidad de Córdoba. Cómo iban el padrino, que habrá sido lo que hoy llamaríamos el tutor universitario, a buscarlo a su casa, y cómo iba vestido, y por la calle toda una procesión, con los caballos, con los honores y demás, para llegar a la catedral de Córdoba, donde se ponía en capilla, de ahí viene el ponerse en capilla, es decir, se ponía a rezar para prepararse para rendir su último examen, que era realmente un interrogatorio crucial con el rector, contra el rector de la universidad y contra todos los profesores que le podían preguntar sobre cualquier tema. Y él ahí desarrollaba su tesis, la defendía su tesis, de ahí viene la defensa de las tesis. Y posteriormente, cuando ya había satisfecho todas las inquietudes y consultas y preguntas del tribunal, se ponía de pie el rector y decía suficiente. Y eso significaba que ya el graduado llegaba a ser doctor, se le imponían las borlas, se le imponía el birrete de doctor, y se hacía otra procesión con toda la pompa que tenía un orden predeterminado por las calles de la docta de Córdoba. Entonces es muy interesante cómo José Ignacio Tamés se debe haber recibido de doctor y firmaba de esa forma doctor. No todos los sacerdotes eran doctores, algunos se ordenaban sin haber pasado por la universidad. En el caso de él, del obispo Colombres y de Pedro Miguel Arauz, los tres tucumanos eran doctores de la Universidad de Córdoba. De regreso a Tucumán, lo tenemos a Tamés desempeñando distintas funciones en su ministerio eclesiástico, tanto en la originaria iglesia matriz, que es la actual catedral de la ciudad, también en varias iglesias y parroquias del noroeste, como en Chicuana, en Salta, como en El Alto, en Catamarca, por ejemplo. Y en todas tuvo un desempeño realmente notable, porque eso consta en su foja de servicios que obra en el Obispado de Córdoba, ¿sí? Donde se pueden saber, y gracias a esa foja de servicios, sabemos también los antecedentes de Tamés y de dónde nació y de quiénes eran sus padres, porque fue muy discutido hasta hace 100 años dónde había nacido. Los salteños decían que era salteño, porque estuvo mucho tiempo viviendo en Salta, es verdad. Los cordobeses decían que era cordobés. Y los tucumanos no tenían muchos argumentos porque su partida de nacimiento se extravió. Pero gracias a Dios, investigaciones que dieron en el Obispado de Córdoba, pudimos encontrar copias legalizadas de su certificado de nacimiento que daban cuenta que había nacido en Tucumán y que sus padres eran casualmente don José Tamés y doña María Gutiérrez. Con posterioridad, esta ya la Revolución de Mayo, Tamés de forma muy presurosa toma partido por la causa patriota, se hace amigo del general Belgrano. No hay registros suyos de qué hace en la época de la batalla de Tucumán, quizás lo conoció Belgrano con posterioridad a la batalla de Tucumán. Lo que sí es que el año siguiente, con la batalla de Salta, recordemos que Tucumán no tenía sede episcopal, no teníamos catedral, nosotros dependíamos de la diócesis de Salta. Sí. En ese momento el obispo estaba en Salta. Y recordemos también que en esa época Belgrano descubre correspondencia sospechosa entre el obispo de Salta, que era criollo, Monseñor Videla del Castillo, y Pío Tristán, y la incauta y lo condena al obispo al destierro para evitar que siga teniendo algún tipo de relación sospechosa con el enemigo. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia de Salta prácticamente la catedral quedó desmantelada, quedó desguazada porque se lo desterró a su obispo. Entonces, ¿qué decidió Belgrano hacer? Copar el cabildo eclesiástico. El cabildo eclesiástico era como el órgano legislativo de la iglesia colonial de ese entonces.
No todos los sacerdotes integraban el cabildo eclesiástico, sino que eran algunos que tenían el rango de canónigos. Uno dice, ¿qué es el canónigo? ¿Lo mismo que un sacerdote? No, era un sacerdote, pero que tenía un rango superior y que eran los que gobernaban la iglesia en compañía, asesorando al obispo. No estando el obispo, como era este caso, el poder eclesial recaía en el cabildo eclesiástico. Entonces, a Tames, Belgrano lo propone para que el triunvirato lo designe como canónigo de la Catedral de Salta, en la dignidad de chantre. Hoy yo no sé si se mantiene ese cargo, pero chantre en aquella época era aquel canónigo que tenía al frente el coro de la catedral. Es decir, se dividían las funciones y bueno, yo me encargo de que el coro funcione bien y todo ese tipo de cosas. Bueno, Tames era el responsable del coro de la Catedral de Salta. Y es así como él se muda a Salta, a este nuevo rol, para gobernar la diócesis. Conocía mucho lo que era el derecho público y lo que era el derecho eclesiástico, dictaminó mucho en todos los problemas que había en esa época, donde el Estado y la Iglesia estaban muy interrelacionados, cosa que hoy ya no es así, y dictaminó con respecto a la creación de nuevas parroquias, por ejemplo, constituir designaciones de curas en algunos destinos que hacían falta, y realmente nunca tuvo ningún tipo de queja con respecto a su ministerio. Es más, en los lugares donde estuvo destinado, realmente fue reconocido y los fieles le dieron un importante reconocimiento a su labor. Fue en Salta que en 1815 preside la legislatura salteña. Dicen algunos que presidió la asamblea en la cual los salteños eligieron los diputados al Congreso de Tucumán. Eso está discutido, ahí en el libro lo tratamos bastante, ese tema, que es un tema bastante debatido. Los mismos salteños a veces se enojan con Tames por un tema que, bueno, no viene al caso y que la cual él no tiene responsabilidad en absoluto en ese tema. Lo que sí es que él estaba en Salta cuando en Tucumán a principios de 1816 tienen lugar las elecciones para congresales tucumanos al Congreso. Sí. Después de unas elecciones realmente muy cuestionadas, unas elecciones escandalosas, en las cuales Bernabé Araoz no puede imponer a los candidatos que él había propuesto, se hacen nuevas elecciones y José Ignacio Tames resulta electo por el interior de la provincia de Tucumán como candidato de Tucumán. En ese entonces la provincia, lo que es la actual provincia de Tucumán, estaba dividida en 6 partidos o departamentos, ¿sí? Y la ciudad de San Miguel de Tucumán estaba dividida en 4 cuarteles o barrios. Uh-huh. Cada partido o departamento y cada barrio de la capital tenían un elector y entre todos se juntaban para elegir a los diputados. Bueno, a Tames se lo elige como diputado del interior y después con otros mecanismos se elegían también 2 diputados por la capital. ¿Qué pasó? Se cuestionaron nuevamente las elecciones para diputados por la capital. A Tames no se lo cuestionó, entonces cuando el Congreso se constituye el 24 de marzo de 1816, hubo un opositor que le hizo un planteo a Tames, pero el Congreso lo desestimó y lo incorpora. Es decir, que el único diputado tucumano que está desde el principio, en 24 de marzo de 1816, es José Ignacio Tames. Pedro Miguel Araoz, que se incorporaría después, llegó luego de una tumultuosa elección nuevamente, y el doctor Serapión de Arteaga, un abogado salteño que también fue elegido diputado por Tucumán, también fue cuestionado y terminó renunciando desde la barra, no se quiso incorporar porque él decía que mientras un ciudadano osara cuestionar su título, él no se encontraba calificado moralmente como para asumir. Y así fue como Tucumán perdió un diputado. Pero bueno, el tema es que Tames es elegido. De inmediato tuvo una excelente relación con todos sus pares, es decir, nunca fue una persona que fue vista como que tomar partido que generaba división, consenso, al disenso, al contrario, era una persona de consenso, era una persona de acuerdos, tal es así que fue uno de los primeros presidentes del Congreso de Tucumán y fue elegido como tal en la sesión del 1 de agosto de 1816. Vale decir que si la independencia se hubiera declarado durante el mes de agosto y no en julio, como efectivamente fue, el presidente del Congreso hubiera sido Tames y no Laprida. Hoy uno habla del sillón de Laprida. Sí. En realidad está mal dicho, porque es el sillón del presidente del Congreso. A Laprida le tocó un solo mes, que fue en julio de 1816, y después no fue elegido más nada. Claro. En cambio, Tames fue elegido presidente al mes siguiente y fue elegido 2 veces vicepresidente del cuerpo durante el año 1818. Sí.
Entonces, ya en Buenos Aires. Ya en Buenos Aires, sí. Entonces Tames estuvo acá y este libro trata sobre su labor como presidente del Congreso de Tucumán. Debe ser el primer estudio que se hace con respecto a las actas de las sesiones secretas del Congreso durante el mes de agosto de 1816. Los problemas, cómo era la preocupación de los diputados por mantener la unidad, la integridad territorial. No eran peleas de perros y gatos, como algunas veces los revisionistas lo quieren plantear. No era un Congreso vendido a los intereses porteños que lo apoyaron a Pueyrredón y por culpa de ellos se perdió la banda oriental. No es así. De las actas secretas surge claramente la preocupación permanente del Congreso de incorporar a Artigas al Congreso. Se le pidió por favor que mande diputados, se le mandó una representación. También el mismo Congreso, a raíz de la invasión portuguesa, toma cartas en el asunto y ve cómo puede hacer para que los portugueses se vayan de la banda oriental y se les reintegren a las Provincias Unidas, que era lo que correspondía, cumpliendo un tratado de 1812. Cómo el Congreso decide enviar 2 representantes, todo esto bajo la presidencia de Tames, ¿no? Sí. Un representante, un embajador de carácter público y otro representante o embajador de carácter privado. Cómo el Congreso decide confeccionar un poder para estos diputados, para que cuando vayan y se presenten ante los portugueses puedan probar que efectivamente no son los impostores, sino que son agentes designados, diplomáticos designados por el Congreso de las Provincias Unidas. Y ahí se plantea el tema del sello del Congreso, que bajo la conducción de Tames, en Tucumán, el Congreso resuelve aprobar ese sello, que no es muy difundido, que muestra un sol naciente, sí, unas montañas y un río, y que se utilizó para refrendar los poderes de estos diputados, y también el acta de la independencia que había quedado sin sello desde el mes de julio. Entonces, realmente es muy interesante todas las gestiones que hace el Congreso para recuperar la banda oriental, cómo se tratan la correspondencia con Güemes, por ejemplo, a quien se lo trata con un poquito de cuidado, porque Güemes era a veces un poco impredecible, a veces podía tirarse contra el Congreso o podría hostigar a las fuerzas patrias, como lo había hecho ya en el pasado. Es decir, cómo trata la correspondencia de Belgrano, que Belgrano se comunica con el Congreso el mismo día y le manda oficio en su carácter de jefe del Ejército del Norte. Cómo el Congreso se esfuerza para ayudar a Pueyrredón a constituir el Ejército de los Andes, por ejemplo. Bueno, en fin, toda una serie de cosas que surgen de estas actas secretas que no han sido muy estudiadas hasta el día de hoy. Y después tenemos que el Congreso, cumplida su función, se retira a Buenos Aires. Esa la decisión de irse a Buenos Aires es muy cuestionada en la historia. A los tucumanos no nos cae bien de que haya estado únicamente menos de un año acá en Tucumán en el Congreso y después se haya vuelto a Buenos Aires. Ahora, si uno se pone a ver por qué lo hacen, y era por una cuestión de sentido común, muchas veces por este problema diplomático muy grave con Portugal, llegaban los pliegos, y a veces los pliegos llegaban incompletos, faltaban hojas y el Congreso no podía hacer nada, tenía las manos atadas, y tenía que esperar un mes más hasta que de Buenos Aires manden para completar lo que estaba faltando. Entonces, así no se podía gobernar, y ya un mes después las cosas eran completamente extemporáneas y el Congreso no había hecho nada. Entonces dijeron de una vez por todas, no, está bien, terminemos, vamos a Buenos Aires porque allá está todo, nos podemos centralizar con toda la información. No era como hoy que había internet, que había una forma de comunicarse más ágil, telégrafo, lo que fuera. En esa época no lo teníamos. Entonces está el por qué se van a Buenos Aires, y Tames, junto con Pedro Miguel Araoz, los 2 diputados tucumanos, se trasladan a Buenos Aires durante el resto de 1817 y gran parte de 1818, cumple sus funciones como diputados allí. Hacia fines de 1818 ambos consideran que sus mandatos ya estaban cumplidos, a pesar de que el Congreso no había resuelto cuánto tiempo tenían que durar los diputados en el Congreso, y ellos mismos voluntariamente presentan ambos en simultáneo sus renuncias al Cabildo de Tucumán, que se les acepta y designa a 2 representantes en reemplazo. Juan Pablo, vamos a una pausa y ya seguimos con esta apasionante historia de este prócer tucumano, José Ignacio Tames. A ver, hay un muy buen trabajo de Juan Pablo, un libro que lleva el nombre de precisamente José Ignacio Tames, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán, que yo lo considero un aporte importantísimo a la historiografía tucumana. Vamos a la pausa y en minutos nomás ya estamos con Juan Pablo. Con Juan Pablo Bustos Tames, que nos está hablando con respecto a la vida de José Ignacio Tames, prócer tucumano, congresal
en 1816 en nuestra provincia, valga la redundancia, en el Congreso que va a declarar la independencia de las Provincias Unidas. Sigamos, Juan Pablo. Sí, José Ignacio Tames cumple su mandato. Ahí creo que es importante destacar que tanto Tames como Arauz, dos diputados por Tucumán, tenían un principio republicano muy arraigado en cuanto a que consideraban importantísima la renovación periódica de los representantes. En ningún momento ninguno de los dos se planteó la idea de pedir una reelección, de volverse a quedar en el cargo. Ninguno se obnubiló con las mieles de Buenos Aires. Buenos Aires en ese entonces era una ciudad importante. Sí. Tucumán era una aldea de 4.000, 5.000 almas, más que eso no. Había sido la capital de un virreinato, Sí, nada sí, más y sí. nada menos. Totalmente, había progresado bastante. Entonces decidieron volver a sus provincias y que otros diputados cumplieran sus funciones, instaurando el respeto por este principio de la periodicidad de los mandatos, de la renovación de los representantes, lo cual es realmente destacado. Vuelto al norte, retoma su cargo como canónigo de la Catedral de Salta. Cada tanto vuelve a Tucumán. Los cargos de canónigo se los mantenía en vida prácticamente. Vuelve a Tucumán, también cumple funciones pastorales en Tucumán. Vuelve al Alto, en Catamarca, y allí casa a uno de sus hermanos. Otro hermano de él menor también era sacerdote y los dos estuvieron en el Alto juntos también. Después, posteriormente, vuelve a Tucumán y en distintos periodos de las gobernaciones de Bernabé Arauz asumió fue legislador, fue miembro de la Sala de Representantes de la legislatura tucumana de entonces. Entre 1825 y 1826, durante pocos meses, fue presidente de la legislatura de Tucumán. Con lo cual es interesante también que la legislatura le rinde un homenaje. Fue presidente de esa Cámara a principios del siglo XIX. Después renunció nuevamente a sus funciones y decidió dedicarse al área pastoral, y era un hombre de consulta permanente por parte de los gobernadores. Por su prudencia, tutino, no era un hombre de pasiones ni de partidos. Tanto federales, comunitarios lo buscaban y lo consultaban. El general Lamadrid, durante su gobernación, lo invitaba a su casa para que se reúnan con él, con una serie de personas notables de Tucumán, para plantear iniciativas de gobierno que ellos veían interesantes. Sí. Entonces fue una persona que siempre estuvo así. En cuanto a riquezas, lo que podemos saber es que él vivía en Rivadavia, segunda cuadra, Rivadavia al 100 de San Miguel Tucumán. No sabemos bien en qué casa, no la podemos identificar. Esa casa, a su fallecimiento, se la dona a sus sobrinos, y lo único que ha quedado de sus propiedades, de sus pertenencias, de José Ignacio Tames, es un bastón que por algún motivo quedó con la familia Colombres. No nos olvidemos que los Colombres y los Tames estaban muy emparentados. Es más, el obispo Colombres, también diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán, era primo segundo de José Ignacio Tames, y los dos primos eran congresales. Bueno, una de las Colombres tuvo un bastón que perteneció a José Ignacio Tames. Ese bastón, para el año 1907, es donado al Museo Histórico Nacional. Y uno se preguntará por qué al Museo Histórico Nacional y no a la Casa Histórica, que sería lo más apropiado. Fue un congresal tucumano al Congreso de la Independencia. Y la respuesta es muy sencilla y muy simple. En esa época el único museo histórico que había era el Museo Histórico Nacional. La Casa Histórica todavía no existía como museo. Como museo, claro. Entonces el único museo histórico que había en todo el país era el Museo Histórico Nacional. Entonces era lógico que el bastón terminara allí en el Museo Histórico Nacional. Era un bastón de aproximadamente 90 centímetros de extensión, de caña de la India. Yo no sé cómo será la caña de la India, habría que ver cómo habrá sido eso, con regatón importante de bronce y una empuñadura de oro, con borlas de adorno. Bueno, ese bastón quedó allí y durante 110 años estuvo olvidado, arrinconado en uno de los depósitos del Museo Histórico Nacional. Nunca fue exhibido al público. La explicación que da el museo es entendible. Tienen un montón de objetos y un montón de bastones de tantos próceres argentinos que hay en todo el país. Evidentemente este es uno más, sí, que no tiene quizás la importancia que podría tener para nosotros, para los tucumanos, que fue representante nuestro. El hecho es que cuando me anoticié de la existencia de este importante bastón, merced a documentación de hace 100 años,
que ellos lo habían perdido, fui a reclamar a ver, en el Museo Histórico Nacional para ver dónde lo tenían a este importante bastón. Mi sorpresa fue grande cuando me enteré de que ni ellos sabían que existía este bastón. Es más, no lo tenían registrado ni catalogado. La ficha que yo les había mencionado, había transcripto, no la podían leer por el paso del tiempo, estaba amarilla ni ya las letras no se veían. Entonces los auxilié, les pasé toda la información, el número de pieza, y me contestaron de que había varios bastones ahí sin identificar, capaz que uno de esos era. Esa fue la respuesta. Tiempo, después de varios meses, como 3 o 4 meses, y de mucha insistencia de mi parte, Sí. conseguí que el Museo Histórico Nacional identificara al fin el bastón en función de la descripción esta dada por esta ficha de la donación de la familia Colombres de aquel entonces. Entonces apareció este bastón que era el que respondía a esa descripción, pero con una desagradable sorpresa. Lamentablemente, manos traviesas en el transcurso de estos 110 años le sustrajeron la empuñadura de oro importante, Claro. y quedó el bastón con el cabo trunco, y bueno, esa fotografía está en el libro, solamente para que la gente pueda Bien. apreciar el vandalismo del cual hemos sido objetos, y bueno, y el cuidado que tenemos que tener con estas piezas históricas. Perfecto. Juan Pablo, te quiero interrumpir. Primero que nada, quiero mandar saludos a 2 oyentes. Carlos Correa, viejo amigo y compañero del primario y del secundario, y a un colega guía de turismo, Pablo Cantero Lescano, que te hace una pregunta al margen Sí. de Tames. Dice, tal vez lo saque de tema, pero quiero aprovechar para que me pueda decir brevemente su opinión con respecto al controvertido crucifijo del Salón de la Jura. Lo pregunto también en virtud de la confusión que me produce el hecho de existir el de la mesa que se pone cada 9 de julio. La pregunta es, ¿el verdadero es el de la pared o el de la mesa el día de la Jura? Bueno, es un tema que requiere una respuesta un poco más extensa, que voy a tratar de sintetizarla lo más que pueda para poder satisfacer esta inquietud del oyente. En primer lugar, el argumento que utilizó la dirección del museo para quitar el crucifijo de donde estaba tradicionalmente era que no había ninguna documentación que avalara que el Congreso de Tucumán tenía un crucifijo Sí. en sus sesiones. Bien. Entonces, ninguno de esos crucifijos tenemos certeza de que haya sido, que haya presidido las sesiones del Congreso. Tenemos un crucifijo de pie bastante antiguo que lo podemos encontrar en el templo de San Francisco, que de acuerdo a la tradición franciscana, acá ya nos tenemos que basar por las tradiciones, Sí. ¿no? De acuerdo a la tradición franciscana, ellos tienen una mesa grande, importante, más grande que la que está actualmente en la casa histórica, y tienen una serie de unas sillas, también unos sillones muy importantes, que los franciscanos dicen que fueron prestados al Congreso de Tucumán. Ese crucifijo, esa mesa importante, muy linda, esa mesa trabajada, y esos sillones fueron prestados al Congreso de Tucumán. Entonces tenemos la tradición franciscana que dice que ellos prestaron eso al Congreso de Tucumán. Si consideramos que es cierta esa tradición, que no me parece descabellado, porque Bernabé Arauz era síndico del templo, del convento de San Francisco, y podía disponer de los bienes del templo, y sabemos que Bernabé Arauz impulsó y ayudó en todo lo que pudo al Congreso de Tucumán, es muy probable que haya metido mano, por llamarlo así, Sí. al mobiliario del templo, con conocimiento y aprobación de los franciscanos, obviamente, para prestárselo al Congreso. Entonces ahí tenemos ya un Congreso, este crucifijo, que es un crucifijo de pie, que pudo haber estado sobre esa mesa importante, que a mi modo de ver esa mesa es más factible que haya sido la de la presidencia, que la otra, que es más chiquita. Ujú. Porque la mesa directiva del Congreso estaba compuesta por 4 personas, presidente, vicepresidente y 2 secretarios. ¿Sí? Sí. Entonces, para que entren los 4, tiene que haber sido esa mesa, que ahí entran los 4 con cierta relativa comodidad. De ese punto de vista. Y después tenemos el tema del clavo. En la casa histórica se conserva un clavo grande, importante, que venía con una nota anexa, firmada por un tal Zavalía, que era descendiente de la familia de los Laguna Bazán, que puso allí que de este clavo se suspendía un dosel que estaba puesto en la pared donde sesionaba el Congreso. Es decir, que ese clavo es lo único que tiene certificación de un contemporáneo que seguramente debe haber presenciado las sesiones del Congreso y debe haber visto ese clavo y debe haber visto ese dosel.
Ese dosel es como una especie de toldito rojo, ¿sí? Que ustedes van a ver en las películas, que las autoridades tienen por detrás una especie de cortinado rojo y un toldito. Se lo ve también en algunas camas, ¿no? Como un toldo arriba, también camas importantes, antiguas, por supuesto. Bueno, antiguamente el Casa Histórica tenía un dosel, no sé si se acordarán ustedes, y del cual había una cruz, ¿sí? Colgaba una cruz, que no sé por qué lo sacaron. Bueno, evidentemente había un dosel, y los doseles no se ponían solamente con el cortinado rojo vacío, o llevaban las armas del rey, en este caso un escudo o algo, o también llevaban símbolos religiosos como por ejemplo una cruz o un cuadro de algún santo, de alguna virgen, por ejemplo, en fin. Entonces, es muy probable que de ese dosel colgara atrás del Congreso una cruz. No nos olvidemos que prácticamente el 35-40% de los congresales eran sacerdotes. No nos olvidemos que en ese momento, bueno, todos eran católicos, no había disidentes, no había otras confesiones en la Argentina de aquel entonces. Entonces es casi impensable que no hubiera habido un crucifijo allí. Y sobre todo en la forma de juramento de la independencia, dice que fue aprobada por el Congreso bajo esta señal de cruz, y hay un símbolo de cruz, evidentemente se hizo ante una cruz que estaba en el recinto de sesiones. Es decir, que hubo una cruz en el Congreso es prácticamente indudable. Sea la franciscana, sea una sostenida de ese dosel, quizás los dos. La cantidad de sacerdotes que había era impresionante. Uno de los prosecretarios del Congreso era el futuro obispo Molina de Tucumán, o sea que también era sacerdote. Sí. Juan José Paso pidió en algún momento tomar las órdenes religiosas y el obispo aparentemente le dijo que no. Pero bueno, eran gente bastante religiosa. O sea, no creo que no hubiera habido. Sí, el crucifijo que estaba en la pared originariamente era un crucifijo que la familia de Bernabé Araoz lo donó para que sea colocado allí porque lo tenían en su casa de la época. Es de la época, es cierto, y era de Bernabé Araoz. No sabemos si pudo haber sido ese crucifijo o no el que estuviera en la Casa Histórica. Sí estaba en la casa de Bernabé Araoz, y no nos olvidemos que las sesiones preparatorias del Congreso tuvieron lugar en la casa de Bernabé Araoz hasta que el Congreso se acondicionara. Sí. Por lo tanto, es muy probable que hayan tenido lugar ante esa cruz las sesiones preparatorias. Bien. Entonces, yo creo que sí, hubo una cruz. La cruz de pie que hay ahora puesta allí, esa se la compró, esa no es de la época. Quizás sería más adecuado hacer una réplica del crucifijo franciscano, Bien, que es más importante y más grande, para colocarlo en el recinto del Congreso. Juan Pablo, ya estamos prácticamente terminando. Nosotros te vamos a llamar el día previo a la presentación del libro para que te explayes sobre precisamente la presentación que va a tener lugar en la Casa Histórica, ¿sí? Así es. Yo quiero que, digas la fecha y la hora de la presentación de este gran aporte, reitero, a la historiografía local. El libro este va a ser presentado ¿dónde más? El lugar más adecuado para presentarlo es en el Museo de la Casa Histórica de Independencia, nuestra Casa Histórica de Tucumán, a las 19:30 horas del día martes 11 de abril, es decir, el martes santo. A las 19:30 horas arranca con el cambio de guardia en las puertas del Congreso, donde van a estar los soldados con uniforme histórico del Batallón 10 de Infantería, la banda del Liceo Militar, que va a acompañar durante toda la presentación. Efectuado el cambio de guardia, el público podrá ingresar al último patio, y allí tendrá lugar la presentación de este libro, que les recomiendo que vayan, va a ser muy interesante. Han comprometido su apoyo, algunas sorpresas que vamos a darlas después, pero ya lo que les puedo decir es que el grupo Los Intérpretes va a hacer una pequeña actuación que va a tener a Tames como protagonista para que lo conozcamos más a este personaje, realmente un personaje muy puro, muy sano. Y como última perlita de esto les puedo decir que es una pena que lo hayamos olvidado tanto que ni siquiera se conserva su tumba, su lugar de descanso eterno ha sido completamente arrasado. Y merece casualmente un reconocimiento que lo pensamos hacer, esta reparación en la Casa Histórica con motivo de la presentación de este libro. Juan Pablo, muchísimas gracias y te estaremos llamando el día previo a la presentación. Va a ser un gusto y muchas gracias a todos, que tengan una hermosa tarde.